Continuamos la jornada con la segunda ponencia del día, que correrá a cargo de doña Elisa Diago, y la cual lleva por título La reconstrucción de un linaje, el archivo disperso de la familia Vivero de Valladolid. Elisa es graduada en Historia por la Universidad de Valladolid y en Historia del Arte por la UNED. También es máster de investigación en Europa y el mundo atlántico, poder, cultura y sociedad, y máster en profesor de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas, especialidad geografía, historia e historia del arte. Actualmente disfruta de un contrato predoctoral en el área de ciencias y técnicas historiográficas de la Universidad de Valladolid, en el que desarrolla su tarea investigadora y docente. En su tesis doctoral se centra en el estudio y edición de las fuentes documentales que hacen referencia y nos ayudan a reconstruir la historia de la familia noble de los Vivero, de origen gallego, pero establecida en la Valladolid de mediados del siglo XV. La ponente cuenta con participaciones en congresos nacionales e internacionales y con numerosas publicaciones. Su línea de investigación se puede resumir en el estudio y la edición de fuentes de la nobleza y las élites urbanas en Castilla durante el tránsito de la Edad Media a la moderna. Pues tiene la palabra la conferenciante. Muchas gracias. Ahí, ahora, vale. Muchas gracias por la presentación y también muchas gracias a la organización por haber aceptado esta ponencia que, como bien ha dicho, lleva por título La reconstrucción de un linaje, el archivo disperso de la familia Vivero de Valladolid. Voy a hablar en esta ponencia de un linaje, pero también voy a hablar de archivos en plural. Vamos a ver la historia de la familia a través de los archivos, pero también la historia de los archivos a través de la familia. Esta va a ser una idea sobre la que voy a intentar volver una y otra vez a lo largo de esta ponencia y bueno, espero que se entienda lo que quiero transmitir. La familia Vivero de Valladolid fue una familia de la pequeña nobleza local cuyo ascenso se basó gracias al servicio al rey que le acarreó la concesión de dos títulos nobiliarios. Por un lado el de vizcondes de Altamira y por otro lado el de condes de Fuensaldaña. En un determinado momento, en la primera mitad del siglo XVIII, el cabeza de familia y ostentador de ambos títulos va a morir sin sucesión, sin heredero. Y ello va a conllevar que los títulos, las propiedades y también su archivo se separen, es decir, que se dispersen. Los objetivos que tengo es hablar de una realidad que acontecía a la mayoría de las familias de la pequeña nobleza, que veían que, si bien su apellido se podía mantener a lo largo del tiempo, no lograban imponerse frente a otras familias mucho más poderosas. Y, por tanto, sus propiedades y su archivo acababan agregados a los de familias más poderosas, cuando no dispersos entre varias. Todo ello pues, conlleva una dificultad a la hora de hallar la documentación, a la hora de comprender la organización del archivo y, por supuesto, supone una dificultad a la hora de ahondar en el estudio y la comprensión de la historia de estas familias. La estructura que voy a seguir: en primer lugar, voy a mencionar unas premisas sobre las que se sustenta este estudio y después voy a comenzar a dar unos datos biográficos. En primer lugar, sobre el fundador de la estirpe y después sobre varios personajes. Lo he llamado así, personajes así en sentido amplio, debido a que, como bien les digo, también me voy a centrar en la historia del archivo, que abarca desde el siglo XV hasta el siglo XX. Entonces, son muchas generaciones y no me puedo detener en todas. Así que he seleccionado aquellas personas que son clave tanto para una comprensión global de la historia de esta familia como para comprender la dispersión y situación de su archivo actualmente. Hablaremos, por supuesto, de esta dispersión documental y finalmente podremos enunciar una serie de conclusiones. Las premisas. En primer lugar, considero necesario detenernos brevemente en qué se entiende como archivo nobiliario, puesto que es una acepción de reciente establecimiento. Yo me he basado en la que da la doctora Arantzazu Lafuente, que tuvimos aquí ayer, y si me permiten voy a leer.
Los archivos nobiliarios son el complejo resultado de la acumulación por escrito de las actividades de una familia a lo largo de diversas generaciones, resultado de las actividades personales y públicas de sus miembros, de la administración de sus bienes y propiedades, del ejercicio de potestades jurisdiccionales, de patronato eclesiástico, de su política de alianzas y matrimonios con otras familias. Y partiendo de esto, de lo que entendemos como archivo nobiliario, nos podemos preguntar por qué se ha conservado, ¿no? ¿Por qué se ha conservado documentación del siglo XV? Quizá ustedes lo saben mejor que yo, esta razón es meramente utilitaria. Es decir, las familias guardaban sus propios documentos porque en un determinado momento les podía hacer falta bien para justificar la tenencia y legitimidad de las propiedades que tenían. Por ejemplo, en el caso de la familia que estudio, de la familia Vivero, es bastante común encontrar en los originales ciertas notas de presentación ante la Real Audiencia y Chancillería, que si ven un documento, por ejemplo, se me ocurre hablar de la Carta de Mayorazgo realizada en 1452, nos encontramos diversos párrafos escritos en una letra diferente y que llevan también una datación diferente, por ejemplo, del siglo XVI. Y esto se debe a que la familia llevaba este documento como prueba ante un pleito, porque estaban pues, pleiteando por determinadas mercedes o por determinadas propiedades y quedaba esto registrado. Y, por otro lado, también debemos tener en cuenta que, como todos bien sabemos, el estamento nobiliario no era para nada homogéneo. La familia Vivero de Valladolid se trataba de una familia local titulada, pero que, como ya les he comentado, no logró imponerse frente a otras que, a lo largo de su historia, lograron ser mucho más poderosas. Por tanto, no podemos separar el archivo de la historia de la familia. Y entrando ya en materia, vamos a comenzar a hablar de los personajes. El fundador de la estirpe, Alfonso Pérez de Vivero, originario de Galicia, de la villa que le da nombre, del actual Viveiro. Los orígenes de Alfonso Pérez de Vivero, los historiadores los denominan como de extracción oscura, es decir, no se sabe muy bien de dónde procedía este personaje. De manera general, se acepta que tendría un origen hidalgo, que quedó huérfano de padre a muy temprana edad y su madre logró enrolarle en las filas del condestable Álvaro de Luna. Con él se trasladó a Valladolid, en aquel momento uno de los lugares favoritos para la sede de la corte, itinerante en aquel momento, y se convirtió en uno de los hombres de confianza de Álvaro de Luna. Álvaro de Luna, favorito del rey, si Alfonso Pérez de Vivero era hombre de confianza del condestable, ello también le acarreó la simpatía del rey Juan II, que le concedió numerosas mercedes y privilegios. Entre ellos podemos destacar la concesión de contador mayor. Llegados a este punto, Alfonso Pérez de Vivero tenía riqueza y poder. Sin embargo, para fundar un linaje necesitamos legitimarlo, y Alfonso Pérez de Vivero lo realizó a través de una estratégica política matrimonial. Él se casó con una dama de la nobleza local, llamada Inés de Guzmán, que estaba emparentada en lejano grado con el monarca, y con ella tuvo un total de 9 hijos. A todos ellos les concertó matrimonios de gran provecho, llegando a emparentar con familias como los Osorio o los Manrique. Finalmente, y para culminar esta fundación del linaje, va a fundar un mayorazgo en 1452 a favor de su hijo primogénito, Juan de Vivero. Llegados a este punto, también nos podemos dar cuenta de que es un personaje muy ambicioso, que le gustaba el poder, le gustaba la riqueza. En el año 1453, la popularidad de Álvaro de Luna estaba cayendo en picado. El rey ya no estaba tan a su favor. Las causas de esto son multifactoriales, algunos estudiosos hablan de su mala relación con la reina, también con los nobles que veían cómo aunaba en su persona todo el poder, o incluso el pueblo llano le hacía responsable de todos sus problemas. En cualquier caso, la caída de Álvaro de Luna era inminente y Alfonso Pérez de Vivero no quería caer con él. Entonces conspiró en su contra, con tan mala suerte que Álvaro de Luna lo descubrió y urdió una venganza. Esta venganza supuso su asesinato, como podemos ver en el grabado del siglo XIX de la imagen, y mandó que le tirasen por una ventana en una posada de Burgos y Alfonso Pérez de Vivero, evidentemente, murió al momento. Paradójicamente, el asesinato de Alfonso Pérez de Vivero también acarreó la caída prematura de Álvaro de Luna. Aunque Álvaro de Luna intentó que no se le descubriera, se mostró muy afligido. Finalmente se descubre que él había sido el asesino
y va a ser la causa de que unos meses después sea ajusticiado en la Plaza Mayor de Valladolid. Alfonso Pérez de Vivero fue enterrado en la capilla de San Benito, del monasterio de San Benito de Valladolid, que había sido construida por su viuda, Inés de Guzmán. Ella también había mandado hacer un inventario de todos sus bienes, que ha estudiado muy bien Alfonso Franco Silva y en el que no me voy a detener, pero bueno, podemos resumir la fortuna del contador real como una fortuna de un funcionario de la corte. Inés de Guzmán, su mujer, había quedado viuda de una manera prematura y quedó como tutora y curadora de sus 9 hijos, que eran todos menores de edad. Por tanto, el papel de esta mujer en el mantenimiento de la estirpe fue esencial. Se encargó de toda la administración de los bienes. Ella se casó en segundas nupcias con Pedro Álvarez de Osorio, primer conde de Trastámara, y se mostró partidaria acérrima de Enrique IV durante los conflictos por la sucesión. Y en compensación, le va a conceder el título de duquesa de Villalba. Villalba de los Alcores es un pueblo que está en Valladolid. Este título es vitalicio y moriría con ella. Inés de Guzmán gozó de una larga vida y murió en 1489. Este dato es importante porque va a sobrevivir a su hijo primogénito. Y todo esto va a conllevar que su herencia se la deje a una nieta, no a su hijo. La nieta que lo va a heredar es María de Tobar, futura duquesa de Frías. Por tanto, el archivo personal de Inés de Guzmán, con todas las propiedades que había conseguido, con las que había trocado todos sus pleitos, va a quedar en el archivo ducal de Frías. Es decir, ya vemos la primera dispersión documental. Vamos a hablar también del hijo primogénito de Juan Pérez de Vivero, que vivió en una época de disturbios, es decir, tras la muerte de Juan II nos encontramos un momento marcado por el conflicto sucesorio de Enrique IV. Gracias a la política matrimonial de su padre, se había casado con María de Acuña, hija de los condes de Buendía, de los que ya nos han hablado en otra ponencia, y la dote de ella acarreaba la concesión de Cabezón de Pisuerga, una villa de la zona de Palencia. Y esta fue la base para la concesión del título de vizconde de Altamira. Se le llama vizconde de Altamira y no vizconde de Cabezón porque vizconde de Cabezón no quedaba demasiado elegante. Entonces se optó por Altamira, que es un pequeño cerro que está en esta villa. Juan Pérez de Vivero, aunque en un primer momento se había declarado partidario de Enrique IV, a mitad de conflicto aproximadamente va a cambiar su fidelidad y se va a declarar partidario del infante Alfonso y de la princesa Isabel, llegando incluso a ofrecer sus casas, su palacio, para que se le celebrase el matrimonio de los reyes católicos, como ven en la imagen y está reflejado en los azulejos de la Plaza España de Sevilla. Tras el final de la guerra, Juan de Vivero acabó alejándose de la esfera política y centrándose en la influencia local. Tenemos que pensar que estamos asistiendo a los últimos colofones de la Edad Media, donde ya tenemos una incipiente burguesía urbana, y esto también se ve, por ejemplo, en la política matrimonial de Juan de Vivero, quien vemos que a sus hijos ya les va concertando matrimonios con personas relevantes en el regimiento de la ciudad, más que con esta nobleza más tradicional, más feudal, digamos. Vamos a realizar el primer salto en el tiempo, pasamos de finales del siglo XV a finales del siglo XVI con Juan Urbán Pérez de Vivero. Este personaje también trabajó al servicio del rey y se casó con Magdalena de Borja, Oñaz y Loyola, hija por un lado de Juan de Borja y también sobrina nieta de Ignacio de Loyola. Por tanto, su relación con los jesuitas pues, fue muy destacada. El rey Felipe II le va a conceder el título de conde de Fuensaldaña en el año 1584 y llegados a este punto, este matrimonio no tuvo descendencia. De manera que van a dejar todos sus bienes personales, el mayorazgo seguirá su línea de sucesión, pero los bienes personales los van a donar a la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Valladolid a cambio de que se les considerase sus fundadores. Vemos aquí una nueva dispersión documental, puesto que toda su herencia personal acabó en el archivo histórico del Santuario de Loyola. El siguiente personaje también debemos saltar otro siglo en el tiempo y es Alonso Fernández de Manrique de Lara y Silva. Hasta este momento, aunque encontramos más personajes que murieron sin sucesión, tanto el título de vizconde como el título de conde habían recaído en la misma persona.
Sin embargo, cuando este personaje muere, va a querer dejar su herencia personal a su sobrino, y pleitean ya que consideran que el vizcondado de Altamira no estaba incluido como los bienes de mayorazgo, porque si se acuerdan formaba parte de la dote de María de Acuña. Por tanto, era susceptible de ser un título personal y como tal poder dejarlo a su heredero universal. El vizcondado de Altamira lo va a heredar su sobrino Luis Laso de la Vega y Manrique de Lara, mientras que el condado de Fuensaldaña, que sí que estaba asociado al mayorazgo, tras un pleito de tenuta, va a caer en otro descendiente, que es Manuel José Osorio Vega Enríquez de Guzmán. En este momento podemos ver cómo se va a separar totalmente tanto los dos títulos como las propiedades, como finalmente los archivos. Por un lado, el archivo del mayorazgo, el archivo del condado de Fuensaldaña, va a terminar en la Casa Ducal de Albuquerque, puesto que los descendientes de Manuel José Osorio va a acabar ostentando este título. Y como tal lo podemos encontrar hoy en el archivo de la Casa Ducal de Albuquerque en Cuéllar. ¿Y qué pasó con el vizcondado de Altamira? Porque este título también continuó sufriendo diversos avatares y devenires. Continuó heredándose de manera continua hasta el siglo XIX, momento en el que la persona que lo ostentaba, María Andrea Laso de la Vega y Silva, condesa del Arco, también va a morir sin descendencia, y el título va a quedar vacante durante casi un siglo. En 1616, María Luisa de Contreras va a reclamarlo, y bueno, os he colocado unos recortes de los árboles genealógicos que se pueden consultar en el artículo, y bueno, ella justifica que es descendiente de la segunda hija de Juan de Vivero. Si pueden ver, en la parte de arriba vemos a Alfonso Pérez de Vivero, el primer personaje del que hemos hablado, el fundador de la estirpe. La primera línea es la primigenia de mayorazgo, y la segunda hija de Juan Pérez de Vivero, primer vizconde de Altamira, María de Vivero, casada con Jorge de Herrera, que era regidor de la villa de Valladolid, va a ser la ascendiente de esta mujer, María Luisa de Contreras, que finalmente va a recibir el título. En este momento se va a cambiar también su denominación, puesto que existía el marquesado y el condado de Altamira y podía llevar a equívocos. Por tanto, se añade el topónimo vizcondado Altamira de Vivero, que hoy se puede encontrar en el Archivo Histórico de la Nobleza en régimen de comodato. Hemos podido ver los principales archivos en los que se ha dividido la documentación de la familia. Hemos visto el archivo de Frías, el archivo de Loyola, el archivo de la Casa de Albuquerque y ahora finalmente un fondo en nobleza, el del vizcondado Altamira de Vivero, pero tampoco debemos olvidar que para reconstruir la historia de la familia también hace falta acudir a otros archivos. Estas personas se relacionaban con otras familias y, como tal, hay documentación que encontramos en otros fondos familiares, bien porque se haya perdido en el caso de los Vivero y se haya conservado en otras familias, o por la realización de traslados, de copias o originales múltiples. Es el caso, por ejemplo, de las transacciones que llevaron a cabo con los condes de Peñaflor, que podemos encontrar hoy en el archivo de los condes de Cienfuentes, o tuvieron un pleito enorme con los condes de Benavente, que hoy podemos consultar en el fondo Osuna. Por otro lado, tampoco podemos olvidar el archivo de la Real Chancillería de Valladolid, que, si se acuerdan antes, les he mencionado que llevaban sus originales como pruebas y tenían este certificado de presentación. Sin embargo, en ocasiones no se devolvía el original, sino que quedaba como prueba adjunta dentro del pleito. Es el caso, por ejemplo, del testamento de Inés de Guzmán, que les puedo decir que me volví loca buscándolo. Encontré varias copias, pero original no había manera y finalmente ya había desistido, estaba buscando otra cosa y me lo encontré incluido en un pleito de la Real Chancillería de Valladolid. Por otro lado, el Archivo General de Simancas también resulta esencial, sobre todo para la concesión de mercedes y de patrimonio en general. Y la colección Salazar y Castro, una colección riquísima en la biblioteca de la Real Academia de la Historia, en la que se conservan documentos que se han perdido, que no se han conservado en los archivos de las familias. Por ejemplo, yo me encuentro muchísima documentación que Salazar y Castro indica que pertenecía al archivo del Condestable, que debería estar en Frías, pero sin embargo el original no lo encuentro en Frías. Entonces esta colección, en el caso de mi investigación, ha resultado esencial.
Y, en último lugar, también debemos mencionar el archivo del Ministerio de Justicia, en el que podíamos encontrar, pues, son títulos que están vigentes en la actualidad y nos pueden explicar cómo han llegado a las personas que los ostentan hoy en día. Para terminar ya, hemos visto un caso de esta pequeña familia de la nobleza local, un caso en el que no han logrado imponerse frente a otras familias más poderosas y su archivo pues, ha acabado agregado a otros y disperso en varios. Las causas de esto han sido fundamentalmente dos. En primer lugar, la muerte sin sucesión del detentador del mayorazgo y que el vizcondado de Altamira no estaba integrado dentro de este mayorazgo. Gracias a su valor utilitario ha podido llegar a nuestros días y la podemos consultar. Y, finalmente, esta simbiosis entre familia y archivo que he intentado transmitirles, puesto que yo considero que se tira de dos hilos a la vez, ¿no? Por un lado, de la historia de la familia, que para conocerla tienes que acudir a un archivo, pero, por otro lado, para saber a qué archivo tienes que acudir, tienes que conocer la historia de la familia, que, bueno, pues consiste en una paradoja, pero a la vez una simbiosis pues, que hace muy interesante este trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos ahora tiempo para una pregunta, si alguien tiene interés. Bueno, pues enhorabuena por la conferencia. Creo que ha quedado todo muy claro. Muchas gracias. Gracias.